Gracias a todos ustedes. Aquí en Bogotá, en por lo menos 60 ciudades del país, con llenos como este, el que estamos presenciando, en apoyo a la lucha social, a las reformas democráticas y progresistas de Colombia, al gobierno del cambio. Gracias. En todo el mundo hay marchas como estas, millones y millones de trabajadoras, de trabajadores, de todos los colores, en todos los idiomas de la humanidad misma tratando de juntarse, quizás en el momento más difícil de su existencia, grita con voz de obrera, con voz de obrero en este 1 de mayo. Es la juventud, es la niñez incluso allá en sus casas, las que anhela que esto, que aquí como un río humano fluye hacia la posibilidad de una victoria humana pueda triunfar, porque lo que triunfaría es la vida, la posibilidad de seguir existiendo ante un desafío que nos llega todos los días y de manera más grave. Hoy el mundo obrero grita vida y libertad, y nosotros con él, en medio de ese fluir humano, corazón con corazón. Hoy Colombia en todas sus plazas, en la multiculturalidad, en lo multicolor, se viste de obrera y obrero, grita como obrera y obrero, siente como obrera y como obrero. Hoy, quizás el mundo podría resumirse en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva, viva, ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva, viva, viva! Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros. Y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. ¡Abajo! ¡Viva Palestina libre y soberana! ¡Abajo el genocidio palestino! Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá. Llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente. Tenemos el corazón de Colombia. Y eso tiene un sentido, una realidad. Apenas han pasado 2 semanas. Una gente llegaron aquí y otras llegan hoy. Y expresan cosas diferentes que hay que analizar, que hay que profundizar para saber en qué momento de la historia de Colombia nos encontramos. Leía allá en una de las noticias de la prensa de siempre la voz de un expresidente. Algo parecido a Netanyahu, pero que ha representado una parte de la historia de Colombia, ha arrastrado casi la mayoría de la clase política tradicional de Colombia, ha representado los sectores económicos más poderosos del país, ha representado una parte de las clases medias de Colombia e incluso ha llegado a tener mayorías electorales. Él decía hoy, resumiendo lo que ha sido su mandato alrededor de la política laboral de Colombia, alrededor del mundo del trabajo, diciendo que estábamos equivocados. Él dice que habrá más empleo si hay menos salario, que habrá más empleo si hay más inestabilidad, tal como rezan las leyes que el Congreso de Colombia aprobó en sus gobiernos, la Ley 50 y otras por el estilo. Dicen como si fuese una verdad científica que si la señora de los tintos no se puede acostar sino hasta la 1 de la madrugada trabajando, que si la muchacha que atiende a la cliente en un supermercado no se puede ir a su casa sino hasta las 11 de la noche, y que si no acepta esas condiciones puede salir despedida a la calle sin que nada pase, que aquellos que pueden contratarse apenas por 2 meses, por 1 mes, son los que pueden garantizar el que haya más empleo en Colombia, que entre más esclavo sea el trabajador, que entre más esclava sea la trabajadora,
entre más barran con la dignidad de la mujer en las fábricas, en los centros comerciales, en las calles de Colombia, entonces habrá más empleo. La tesis del ex lo que está diciendo es que entre más indignidad llegue al mundo del trabajo, a la gente que suda en su esfuerzo, a la gente que maneja el martillo, el asadón que está sobre el surco, a la mujer que trabaja en el cuidado y se esfuerza porque la comida llegue a donde los niños de su hogar, entre más indignidad tengan, más empleo hay en Colombia. ¡Viva la reforma laboral del gobierno del cambio! ¡Viva, viva, viva! Esa tesis que ante mayor esclavitud, más empleo, que ha sido vuelta ley de la República, que ha dominado durante este siglo el mundo de las relaciones laborales, que ha conducido, hay que decir, casi a la esclavitud a la gente que trabaja asalariadamente en este país, no es cierta, es una mentira. Y se demuestran los datos en la OCDE, donde pertenecemos. Somos el país que entre 40 y 50 que pertenecen a esa institución mundial, somos el país que tiene la jornada más larga de todos los países, más larga que México, más larga que en cualquier lugar, país de América Latina, y al mismo tiempo somos el país que tiene la más baja productividad en el trabajo de todos los países de la OCDE. Más larga la jornada laboral casi del mundo y más baja la productividad económica. ¿A qué se debe ese hecho? A que el ex se equivocó, a que las fuerzas económicas y políticas y sociales que apoyaron el proyecto uribista de Colombia se equivocaron de rabo a palmo. ¿Cómo es que se dice? De cabo a rabo. El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo. ¡Vivan las reformas del gobierno del cambio! ¡Viva la reforma laboral del gobierno del cambio! ¡Viva, viva, viva! Esta manera de pensar que dice que la ganancia de los empresarios se extrae por extender la jornada laboral hasta cuando físicamente es imposible, es un pensamiento del siglo XIX. La élite política colombiana levanta ese pensamiento porque son nostálgicos de la esclavitud. Pero en la realidad moderna de las economías de hoy, de este siglo, lo que dicen es que la ganancia sale de la productividad, es decir, de hacer más cosas a través de la tecnología en la misma unidad del tiempo. No es alargando la jornada, es acortándola. Eso nos muestra Francia, eso nos muestra Alemania, eso nos muestra Europa, eso nos muestra Corea, eso nos muestran los mismísimos Estados Unidos. Es que es metiendo el cerebro en la producción, no la esclavitud. El cerebro en la producción se llama ciencia, se llama tecnología, se llama máquina, y eso es lo que no tienen los empresarios de Colombia, precisamente por estarle creyendo a pies juntillas al ex el pensamiento del siglo XIX, es decir, que la ganancia sale es de expandir la jornada laboral. Premodernos, anacrónicos, vetustos, atrasados que quieren mantener el atraso en Colombia. ¡Vivan las reformas sociales del gobierno del cambio! ¡Viva, viva, viva! Por eso mismo dicen que no está bien que el médico y la médica y la enfermera pueden montarse en un caballo, en una mula, en una lancha, en una avioneta, en un jeep por las trochas de Colombia a llevar la vacuna y la medicina allá donde está la niña, el niño, la mujer parturienta o el viejo en las lejanas casas de los territorios excluidos de este país. Quieren concentrarlos aquí en el norte de Chapinero, donde están los cajeros automáticos, pero les aburre el que un gobierno pueda decir que el sistema de salud no es para unos pocos, sino que el sistema de salud debe llevar salud para la totalidad de la población colombiana. Porque la salud... ¡Viva la reforma a la salud! ¡Viva, viva, viva! Porque la salud no es una mercancía, no es como comprar cerveza o whisky fino. El que tenga la plata para el whisky que lo compra y el que no tiene se contenta con la chicha. En el terreno de la salud no es así. Todos somos seres humanos en Colombia y por tanto, de acuerdo a la Constitución, somos portadores de derechos, somos propietarios de derechos y el derecho fundamental es el derecho a la vida, el derecho a la salud. La salud no puede ser un negocio, la salud tiene que ser el derecho universal de toda la población colombiana. ¡Viva el derecho a la salud! ¡Viva la reforma del gobierno del cambio! Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Los que quieren alargar la jornada de trabajo y conducir al estatus de esclavo a la mujer trabajadora y al hombre trabajador, tampoco quieren que la medicina llegue al hogar pobre y tampoco quieren que la pensión llegue al viejo. Hicieron de las pensiones, hicieron del derecho a pensionarse un negocio de banqueros. Solo 2 banqueros
manejan la mayor parte del ahorro de los cotizantes jóvenes trabajadores. Ellos ilusionados porque creen que ahorrando en esas cuentas van a tener una pensión. Eso lo dijeron allá en el año 1993 cuando aprobaron la ley 100. Después mandaban a unas mujeres, muchachas muy lindas en minifalda, e iban donde estaban los obreros, los oficinistas, y a todos les iban sacando la firma de que si se pasaban a un fondo privado de pensión, iban a tener una pensión. Las muchachas que en aquel entonces iban de fábrica en fábrica, de oficina en oficina, ya no son jóvenes y tampoco se pensionaron. ¡Viva la reforma pensional! Y los jóvenes trabajadores de aquel entonces que ahorraron, si pudieron trabajar desde ahí toda su vida hasta esta fecha, ya más de 30 años, cuando van al banco a decir, oiga, ahora sí mi pensión, se encuentran con la triste realidad que le dicen, no hermanito, usted no alcanzó a ahorrar lo suficiente, no tiene pensión. Le devolvemos sus ahorros, pero no todo, sino con el descuento de las comisiones que el dueño del fondo privado descuenta, y se los entregamos por meses y esperemos que usted se muera antes de que se acabe su ahorro, porque no va a tener con qué comer si el ahorro se acaba primero. Así acabaron con el derecho a pensionarse en Colombia, así lo transformaron en un simple negocio de mercanchifles de la vida, porque la pensión ni más ni menos es la vida misma de la persona que trabaja. Trabajar toda la vida, ¿para qué? Para sostener una familia así y para tratar de descansar en algún momento y gozársela plenamente e intensamente, gozarse esta hermosura que se llama la vida y no puede. ¿Cuántos viejos y viejas no vemos hoy por millones en toda Colombia mendrugando un plato de sopa vendiendo bonais, vendiendo chocolates y chocolatinas? 3 millones de viejos y de viejas que trabajaron haciendo el café como campesinos sobre el surco, como obreros en la fábrica, como servidoras domésticas en las casas de los ricos, toda su vida sin poder obtener hoy un plato de sopa en una esquina, una cama caliente, una sonrisa, un pedazo de amor en algo que se pudiera llamar un hogar. Le quitaron la vida a los mercanchifles, los explotadores, porque esos son. Y salieron a marchar, a decir, oiga, ese gobierno comunista del guerrillero del Petro, HP, decían. Salieron a marchar. Salieron a decirle a Colombia, vinieron hasta aquí, a decir, uno, que no haya cambios, que todo está bien, que este es un paraíso, que este es el país que se merece todo colombiano, que no importa la violencia, que no importa la sangre derramada, que no importan esos 6.402 jovencitos que fueron fusilados con el dinero público y las armas del Estado. ¡Viva el gobierno del cambio! Vinieron a decirnos que no importan los 60, 70 jóvenes, hombres y mujeres a los que le sacaron ellos mismos a través de su gobierno los ojos, que no importa los miles de estudiantes y jóvenes encarcelados por decir simplemente que no estaban de acuerdo, que no importa la gente asesinada por el Estado mismo, que no importa el genocidio del pueblo colombiano, que lo que importa es mantener las cosas como están, que el viejo magistrado, el viejo senador, el viejo expresidente sigan teniendo su abultada pensión, mientras los 3 millones de viejos y de viejas tienen que vender bonais en las esquinas de las plazas públicas. ¡Viva la reforma pensional! ¡Abajo la oposición a la reforma del cambio! Y se vinieron marchando por la séptima. Menos mal, en esa marcha sí trabajaron, sí supieron cómo es. Y se vinieron los exministros, los exsenadores, los expresidentes, todos juntos de uno y otro partido, los aspirantes eternos a la presidencia, los que se visten de centro, pero caminan al lado del ataúd gritándole que muera el presidente. Se vino caminando. ¡Petro! Se vino caminando la gente engañada, que llamaban por teléfono los señores de Caralti, que siendo extranjeros financiaron las campañas de varios congresistas y financiaron los partidos políticos que hoy se oponen a las reformas sociales. Decía muy bien el ministro de Salud que aquí sí se vino con su bata blanca de verdad, porque es un médico cirujano. ¡Viva la reforma a la salud del gobierno! No hicieron batas blancas de mentiras para engañarnos. Decía él que se había reunido con el dueño de Keralty, que se llama un señor español, Grajales, y que le preguntaba a ese señor qué le pasaría a un sudaca, como dicen en España, un sudaca que tuviera un negocio del Estado en donde le entregasen 4.000, 5.000 millones de euros anuales para manejar la salud del pueblo español.
y que ante cualquier desavenencia con el gobierno español sacara a millones de españoles con la plata a gritar que muera el presidente. ¿Qué pasaría con ese Sudaca en España? Hoy aquí le estamos diciendo a ese señor español que deje de engañar a sus afiliados y afiliadas diciéndoles que les vamos a acabar la salud. Le vamos a mejorar la salud a todos los afiliados de la EPS en Colombia. Y así se vinieron entre engañados y no engañados, entre la gente que siente egoísmo social porque un pobre tenga un mejor salario o porque un presidente de la República no tenga el apellido de los brillantes hijos de los esclavistas de Colombia. Les da rabia mi color de piel, les da rabia que hubiera nacido en una humilde vivienda, les da rabia que hubiera estudiado en una escuela pública, les da rabia, como decía antes, que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público que con mucho orgullo ha dado 3 presidentes de la República y un premio Nobel de literatura. Gabriel García Márquez, porque me lo digo ahí Camilo Loaiza, que está aquí presente. Allá metí las de caminar porque no mencioné el premio Nobel de Paz, que menciono aquí, que respetamos, pero en los colegios públicos salieron los presidentes de Colombia de antes y salió el premio Nobel más importante que ha tenido toda la historia de Colombia, Gabriel García Márquez. No les gusta para nada que no me llame Pastrana, que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos, pero es que yo no pertenezco a esa oligarquía colombiana, no pertenezco. Se llama Petro y es nuestro presidente. Se llama Petro y es nuestro presidente. No pertenezco a esa pseudo aristocracia ignorante vestida de esclavistas que hoy no conocen la realidad del mundo, que se han separado de la realidad ahí en sus embrujos, en sus cerebros, pensando que el país no ha cambiado, pensando que el país se tiene que quedar tal como está, pensando que los trabajadores y las trabajadoras se pueden conducir a latigazo limpio como los rebaños de esclavistas de antes. Se han quedado afuera de la realidad y ya no reconocen lo que significó el mensaje popular en las elecciones del año 2022. No se dan cuenta. Llegaron aquí pensando que esas elecciones no existían, que no existía el presidente de la República o algo peor. Pensaron que llegando aquí, a esta plaza de Bolívar, cuna de la libertad, se podía gritar como si fuese la gran cosa, que había que tumbar al presidente de la República o que el presidente de la República se tenía que morir en uno de sus ataúdes. Y la situación entonces sí varió y es de lo que queríamos finalmente conversar con ustedes. Porque los que llegaron aquí no llegaron a decir vamos a dialogar, compañero presidente, como dicen ustedes. No dijeron allá usted, aquí nosotros, pero estas son nuestras propuestas, no señores. No llegaron a decir ustedes están equivocados en este y en este otro punto y se podría mejorar con este y este otro punto, no. Llegaron fue a decir que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos o se tenía que morir y por eso trajeron los ataúdes. Constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte en Colombia. ¡Por la vida! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva Petro! Por eso, ¿qué les va a interesar que hayan fusilado a 6.402 jóvenes, los gobernantes que ellos aplauden? ¿Qué les va a interesar que hayan cogido presos a 3.000 jovencitos por decir que querían un mejor futuro? Si ellos simplemente aplauden a sus gobernantes solo por el hecho de que maten y maten y maten más gente. La marcha de la muerte hoy es respondida. Ustedes la han respondido. Esta es nuestra respuesta. ¡Viva el gobierno del cambio! Petro se queda. Petro se queda. Petro se queda. Petro se queda. Esta es nuestra respuesta. Es una respuesta de la vida, pero firme. No tenemos miedo. Entre más nos reten a la confrontación, más alegría nos da. No vamos a retroceder. La historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa. Y esta es la demostración popular de esa decisión. Vamos por el camino del cambio. No hemos propuesto el socialismo, el paraíso del himno de la Internacional, que yo me aprendí desde niño y que me gusta cantar con mi hija, Antonella. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Vivan las reformas del gobierno del cambio! El himno obrero, que al cantarlo hacía que los otros intentaron matarnos y nos perseguían. ¿Por qué no cantar el himno obrero del mundo entero en esta plaza?
si lo que marca esa canción al final es una esperanza, un futuro por alcanzar, un día en que hombres y mujeres, y ese himno no tiene la palabra mujer, sean hermanos, una utopía quizás, donde la tierra sea el paraíso bello de la humanidad, dicen en el himno, cuando los días que estamos viviendo son los días trágicos de la crisis climática y de la extinción de la vida en el planeta. ¿Cómo entablar entonces este momento de la historia? Allá hay unos que se han organizado y quieren tumbar al presidente y quieren matar al presidente. Aquí estamos las mayorías, las que ya se habían expresado en las elecciones de octubre del año 2000, elecciones de mayo y de junio del año 2022. Aquí ganamos las elecciones en las urnas, como una vez lo hicimos un 19 de abril de 1970. Decían que porque el presidente convocó un día cívico el 19 de abril, que es que porque es el día en que nació. No, es porque fue el día en que se le robaron las elecciones al pueblo de Colombia, el 19 de abril de 1970. Ahora volvimos a ganar las elecciones. Compañero Navas, ¿qué tal, hermano? Bienvenido. Nadie dijo que sería fácil, tienen su camiseta. Chévere. Por la democracia, ¡viva el gobierno del cambio! ¡Viva! Volvimos a ganar las elecciones en 9 de diciembre de 1990. Fuimos la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente. Esa bandera que ahora dicen que está prohibida, que ahora dicen que no podemos sacar, que es un pecado, el movimiento político que levantó esa bandera después que habían asesinado a Carlos Pizarro unos días antes, después que había desaparecido Jaime Bateman, después que habíamos andado en cadena por los páramos de Colombia gritando libertad y democracia, después de que tantos centenares de muchachos y muchachas que querían un mejor país murieron, después del exilio, después de la tortura, después de las cárceles, esa misma bandera que era la bandera del pueblo el 19 de abril de 1970, cuando le robaron las elecciones a la Napo, esa misma bandera volvió a ganar, volvió a triunfar el 9 de diciembre de 1990 y ganó la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que no, señores de la oligarquía, esa bandera no se guarda, no se esconde, esa bandera se levanta y va a continuar levantada, porque hicimos algo que debe quedar escrito ya en la historia de la cual venimos, de la cual viene el movimiento popular, entre muchas otras raíces y fuentes. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 derogamos, los jóvenes de esa bandera y otras fuerzas políticas, derogamos la Constitución vetusta, anacrónica, premoderna de 1886. Los que vinieron a esta plaza parecieran ser nostálgicos de la Constitución de 1886, su estado de sitio y su estatuto de seguridad con el que condenaban a miles de jóvenes simplemente por querer un país democrático. Un Turbay, presidente de la República, expidió el estatuto de seguridad en 1978 y ordenó mandar a la cárcel a sindicalistas, a intelectuales, a jóvenes estudiantes por decenas de miles y torturarlos. Por eso se fue Gabriel García Márquez de este país y nunca más retornó a vivir en él. Que se sepa, un Netanyahu de apellido Turbay que quiso crear la dictadura en Colombia y ahora descubrimos, fíjense ustedes, que era uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia. Ese es el mundo del cambio. Ese es el mundo que derogamos en la Constitución de 1886 y apareció entonces promulgada por la gente de esta bandera que hoy quieren prohibir la Constitución de 1991. Y ahora henos aquí, un presidente de esta misma bandera, culminando el ciclo. Henos aquí y tenemos que construir las decisiones más inteligentes del momento. Al frente del gobierno, hoy no podemos ser oposición, hoy no somos los rebeldes de antaño contra un gobierno, pero sí somos los rebeldes de hoy desde un gobierno. Hoy seguimos siendo revolucionarios, pero ¿qué significa una revolución hoy? Nunca perder las mayorías populares, nunca perder el lazo de cariño y de amor que nos juntan con el corazón del pueblo, nunca perder por soberbia, nunca perder por soberbia el amor popular. Y eso implica
Eso implica que tenemos que comprometernos a fondo. Lo que queremos es transformar en realidad este país. Cosas podemos hacer ya. Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen. Otros van adelante. Todavía ustedes lo ven, nos quieren cercar, que nos movemos un pie aquí, ya nos cae la Procuraduría, ya nos cae no sé quién, ya nos cae si sé cuándo. Que hacemos esta medida ya y nos aplastan. Que presentamos tal proyecto de ley y llevan 2 años y no lo cumplen, no lo votan, no lo discuten, no lo aprueban. Pareciera que en este momento la voluntad popular de las urnas del año 2022 y la voluntad popular del estallido juvenil de unos meses antes lo quisieran empacar, lo quisieran enterrar y silenciar, quisieran meterlo al ataúd que por centenares traían a esta plaza. Y nosotros no podemos permitir eso. Lo que creemos es que hay que levantar la bandera del poder constituyente. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva las reformas sociales! Si aquí vinieron unos a pedir que no haya cambios en Colombia y que continuemos en ese marasmo de la sangre y la violencia y la desigualdad social. Nosotros aquí venimos a otra cosa. Nosotros venimos aquí y llenamos estas plazas a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia. No nos hemos echado atrás. Este gobierno tiene que avanzar en lo fundamental, en esas tareas. Ministro o ministra que le dé miedo, dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer. Ni un paso atrás, el pueblo vencerá. Ni un paso atrás, el pueblo vencerá. Hasta donde podamos hay que avanzar, quitando los obstáculos, con valentía, sin miedos. Mientras se tenga al pueblo no hay que temerle a nada. Avanzar lo más, avanzar hasta donde más se pueda desde el gobierno nacional. Y hay que saberlo con certeza, detener el golpe que están cocinando. Ese golpe tiene unas fases, una manera de hacerlo a la colombiana. No es con los tanques de guerra sobre el palacio presidencial, es con las mojigaterías de los manzanillos. Es diciendo que superamos los topes electorales, fíjense ustedes. Los que se llenaron los bolsillos del dinero de la mafia, del señor Ñeñe y de otros por el estilo. Los que se dejaron financiar de las multinacionales extranjeras, cuando la Constitución de Colombia prohíbe que los dineros extranjeros financien las campañas. Los que compraron los votos con el dinero de la corrupción estatal, como sucedió con Odebrecht. Esos mismísimos quieren decir ahora que el movimiento popular, el pacto histórico y el candidato Petro superaron los topes porque el sindicato de los maestros y maestras, FECODE, aportó un dinero al partido político Colombia Humana. ¡Viva el sindicalismo colombiano! ¡Viva, viva, viva! No se mentiría que hay una gran diferencia entre que en una campaña, la de Duque, entre el dinero del narcotráfico del señor Ñeñe Hernández, asesinado después, o que en otra campaña entren los dineros del señor español dueño de Colsanitas, prohibido por la Constitución y por la ley, a que un grupo de trabajadores organizados entreguen lo poco que tengan para que un partido de izquierda pueda hacerse al poder en Colombia. No es lo mismo. Pero mientras no investigaron allá, ahora sí investigan acá, porque saben que hay una norma que dice que si se pasaron por un peso, entonces hay un juicio político en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, y si los votos les dan la mayoría, el presidente se va. ¡Petro se queda! ¡Petro se queda! ¡Petro se queda! ¡Petro se queda! Y nos vamos a enfrentar a ese momento. La extrema derecha, los que tienen temor de que una fiscal decente simplemente investigue. Esos que tenían charreteras y se habían robado millones de municiones y de granadas, que quién sabe a dónde fue. Esos que por obedecer órdenes corruptas terminaron enredados en el genocidio de la juventud. Esos de corbata que en cada contrato público se llevan el CBY, se llevan el dinero del pueblo, del internet y de la comida, que intentan incluso dentro de nuestro gobierno seguir robando, como si yo lo fuese a permitir. Funcionario que se robe un peso, funcionario que ponga carlanchines a recibir coimas por la contratación pública, se va del gobierno del cambio con el rabo entre las piernas, porque se va directico a la cárcel. El mismo presidente de Colombia lo denuncia. Esos entonces vienen a decir que el triunfo popular del año 2022 no vale, que nos vamos con nuestras banderas, con nuestras ilusiones, con nuestras rabias, con nuestra dignidad a nuestras casas, para que de nuevo los que fusilan y masacren vuelvan al Palacio de Nariño a masacrar.
Nosotros decimos no. Eso no va a pasar. Ese es un mensaje que tiene que quedar claro en todas las plazas públicas del país, en todos los barrios y veredas, en todos los cabildos indígenas, en todas las comunidades afro, en el corazón de la juventud, en el corazón de la mujer, en el corazón del pueblo trabajador. Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. ¡Viva el gobierno del cambio! Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Quiero ser claro, quiero que este mensaje se difunda, esté yo o no. Si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, el pueblo en las calles recuperará la democracia y la voluntad popular. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva la democracia! Ahora, y finalizo, que harto he hablado. Finalizo. Esto no quiere decir que vamos entonces y el presidente de la República está convocando a una confrontación social violenta. No. Mientras no pasen hacia la destrucción de la democracia, no. Porque nosotros defendimos con nuestra sangre un proyecto democrático para Colombia en donde todas las personas se pudieran expresar sin temor de morir, sin temor alguno. Queremos es una democracia multicolor. A eso venimos aquí. No somos ingenuos, no somos bobos, ni somos cobardes, pero somos dignos. Sabemos cuál ha sido la historia de Colombia. Sabemos de cuántas violencias y guerras civiles venimos. Nuestro nombre desde hace décadas se ha conjugado con la paz. Pero no una paz de gente arrodillada, no una paz de un pueblo de rebaño, no, una paz donde las fuerzas populares de Colombia, donde la clase trabajadora, la mujer y la juventud, el campesinado, el movimiento indígena, las comunidades afro que vienen de esa raíz de quienes se liberaron de las cadenas y de los cepos, ese sujeto popular va a hablar de tú a tú con quienes siempre han gobernado Colombia, con quienes siempre han tenido el privilegio en sus cunas. Es un momento de acuerdo nacional a lo que yo he invitado, pero no con el engaño en el que creían que el acuerdo nacional era volver a hacer lo mismo que ellos hacían. Este gobierno no va a hacer lo mismo que ellos hacen. Un acuerdo nacional. ¡Viva el acuerdo nacional del gobierno del cambio! ¡Viva el gobierno del cambio! Un acuerdo nacional de tú a tú, donde lo que se construya sea el futuro, no el pasado. Donde lo que se construye sea la democracia y no esos autoritarismos de la gente que enviaba al SMAT los gases y los fusiles a masacrar el pueblo. Lo que queremos es la paz. Que todos esos que hoy disparan, que esos muchachos que andan en los barrios produciendo la violencia al vecino, cesen, porque llega un momento de la historia en donde hay que abrir las oportunidades de la gente, las reformas democráticas. Aquí sí queremos hacer un acuerdo nacional con los que venían con los ataúdes por esa misma vía. Pero no hablar de ataúdes, no hablar de muertos, no hablar del pasado, no hablar de linajes y aristocracia falsas. Venimos es a hablar del futuro, hablar de construir una democracia plebeya, porque plebeyos somos tanto los de aquí como los de allá. Somos descendientes de las resistencias, las indígenas, las negras, las latinas, las árabes, hijos de la resistencia para construir una gran nación, como alguna vez lo pensó Bolívar. Nuestro camino es la democracia. Y la democracia la hace el pueblo. Los acuerdos de paz con la FARC hablan y ordenan hacer un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional no es un papel del cual se burlan después. Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes. Un acuerdo nacional es desatar el poder constituyente en Colombia. Y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir. Decidir en contra o decidir a favor de las reformas, o decidir en contra de las reformas, decidir por la paz, o decidir por la muerte, decidir por la vida de todos y de todas, o decidir por la muerte de la nación. El poder constituyente es que la población tenga el poder, es que la gente, el pueblo tenga el poder. Poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali, es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe. ¡Viva nuestro presidente! No soy adicto al poder. Los adictos al poder terminan matando.
Y el poder lo que hay es que entregárselo a la gente. El poder en manos de la gente es la democracia real. Y yo lo que quiero es una democracia real en Colombia. Salir a las calles, a los barrios, a organizar el poder constituyente, es organizar las asambleas populares en todos los lugares de Colombia. No solo para detener un golpe, sino para proponer y hacer en realidad los grandes cambios de este país que lo necesita. Al acuerdo de paz de la FARC en sus pilares fundamentales, la reforma agraria, la transformación del territorio excluido y la gran verdad judicial sobre la violencia en Colombia, le pusieron conejo, lo incumplieron. Y no son temas que favorezcan a la FARC, son temas que favorecen al pueblo, porque al pueblo le favorece que haya una reforma agraria y que el campesino tenga tierra. Al pueblo le favorece que esos territorios olvidados de mi Dios, como decían los abuelos, olvidados de la oligarquía, se puedan transformar y volver la economía próspera, porque así se acabaría el narcotráfico y la violencia allá en el litoral pacífico, allá en los sures del Caribe, allá en el Catatumbo. Al pueblo le conviene que salga la violencia, que quienes desataron las masacres contra el pueblo aparezcan con sus nombres propios en los procesos judiciales. La verdad. Y nos interesa que haya una reforma laboral, y que haya una reforma a la salud, y que haya una reforma a las pensiones, y que podamos reformar los servicios públicos, y que podamos reformar los títulos mineros para que el pequeño minero tenga un papel con el cual defenderse. Nos interesa que las universidades se abran a la democracia estudiantil. ¡Viva el gobierno del cambio! Nos interesa que la mayor parte del dinero público no se vaya a sembrar cemento para los grandes contratistas allá alrededor de las grandes ciudades, sino que se vaya a construir universidades donde el joven no puede ir y la joven, que vaya al sur de Bogotá y también al Chocó, que se hagan los hospitales de Colombia que se necesitan allá donde un niño se murió por caminar 8 horas con una picadura de culebra porque no había ni siquiera un puesto de salud en el camino, que se hagan las posibilidades de los puestos de salud, de la ciencia, de la tecnología en manos del pueblo, una economía que sea de productores, un pueblo trabajador que pueda abrir la industria, la agricultura y el turismo. Prometí que íbamos a presentar las medidas al Congreso de la República para reactivar la economía, que van a consistir, y de una vez lo digo, en proyectos de ley que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo en Colombia. Para reactivar el país, que parte de esos capitales pueda fluir hacia el mundo popular para trabajar, como reza este día del 1 de mayo, trabajar en la transformación de las cosas, la industria, en el surco, la agricultura y en el turismo, porque este es el país de la belleza. Cifrarnos, organizarnos, saber que en este momento hay unos allá que tienen y quieren tumbar la democracia y otros aquí que queremos construir una democracia más profunda. Y que no se trata ni de avasallarlos allá, ni de avasallarnos acá. Se trata de entendernos. Se trata de hablar. La palabra es lo específicamente humano. La humanidad se centra en la palabra. Yo propongo poner las palabras de las reformas, las palabras que le abran de verdad, las oportunidades a la gente, las palabras de la historia, las palabras constituyentes con el voto popular. Propongo que se escriban en un gran acuerdo nacional que por fin cierre la puerta de la ignominia, la puerta de la violación de los derechos, la puerta de la violencia en la historia y nos abra la puerta popular. La puerta de estas banderas de la patria, la puerta de la justicia, la puerta de la dignidad y el orgullo, que podamos como pueblo diverso, diferente, sentirnos dignos, sentirnos orgullosos de vivir en una Colombia potencia mundial de la vida, porque la vida es nuestra consigna, porque la vida es nuestro objetivo, porque la vida es nuestra razón de ser, la razón de ser del pueblo de Colombia. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente.